Cordial saludo, mi nombre es Mónica Moreno, soy estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios. En esta oportunidad vengo a hablarles de un tema muy importante para nuestra sociedad, que es la resolución de conflictos. Esto de acuerdo y todo relacionado con las bases que nos dio nuestro tutor Leonardo Garzón Trujillo de la Universidad Minuto de Dios. Y digamos que lo más importante para el tema de resolución de conflictos es saber desde dónde parte. Hay muchas teorías sobre la resolución de conflictos, una de ellas sobre el conflicto social, donde dice que realmente es importante que haya un conflicto, ¿sí? Porque de acuerdo a ese conflicto que existe hay un motor de cambio y eso es lo que nos lleva a ser mejores día a día. Hay muchísimas clases de conflictos y teorías sobre conflicto, consensualista, marxista, sociológica y muchísimas más. Pero en esta oportunidad lo que quiero hablarles en sí es de esos métodos y eso que tenemos que hacer para poder llegar a una resolución de un conflicto. El conflicto se presenta básicamente porque hay diferentes opiniones sobre un tema en específico, porque puede haber violencia, porque hay diferencias políticas, diferencias en religión. Entonces esas cosas son las que acarrean que exista un conflicto. Para la resolución de conflictos hay diferentes alternativas. Entonces una de ellas es la conciliación, que consta a llegar a un punto medio, en encontrar un punto de equilibrio en el cual las dos partes, tanto los dos interventores, lleguen a un acuerdo. Para eso se lleva como el apoyo de una persona que va a ser la conciliadora, que escucha a las dos partes y les ayuda como a lograr ese punto medio. Otra de las alternativas para la resolución de conflictos es la mediación, que es un proceso que lo que nos ayuda es a la preparación, la selección y la evaluación y control del conflicto. Entonces esa mediación consiste en que va a haber una persona que es ajena al conflicto, no está en ninguno de los actores del conflicto, es externo, y esa persona se va a encargar de preparar, de dar como una preparación, una evaluación, un control de lo que está pasando, de supervisar el conflicto y de lograr una solución, ¿sí? Y otra es el arbitraje. El arbitraje consiste básicamente en cuando no hay un consenso, o sea, no existe ni conciliación ni existe tampoco la mediación. Simplemente tiene que tomarse una decisión de manera arbitraria. Entonces va a haber una persona que es como un juez o sí, que tiene cierta autoridad y va a tomar las dos partes y de acuerdo pues a lo que haya reglamentado en la ley, de acuerdo a las evidencias, de acuerdo a todo lo que se hable, va a tomar una decisión y esa decisión va a ser arbitraria. Quiere decir que tiene que ser tomada por las partes y aceptada y cumplida, ¿sí? Esas son las bases del tema de resolución de conflictos, lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer una resolución de un conflicto. Pero adicional a eso, y ya en manera propia, en mi concepto, hay otras alternativas de resolución de conflicto que son la prevención, ¿sí? Entonces, uno es primero aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar a las demás personas, entender y aceptar las diferencias, no dar por supuesto algo que entendimos, sino preguntar bien, indagar bien y no interpretar las cosas a nuestra manera, ¿sí? Tenemos que también no juzgar, no insultar, abandonar totalmente el lugar si no se ha tomado una solución concreta. Entonces, si en algún momento estamos en una situación de un conflicto, es preferible abandonar el lugar por un momento, esperar a que las cosas se calmen, tomar aire y tratar de solucionarlo más adelante, ¿sí? Entonces, nada, el conflicto, la resolución del conflicto es algo importante para nuestra sociedad, desde el motor de cambio que les hablaba al principio de cómo evoluciona la sociedad y conforme a ello se van creando bases y herramientas para poder seguir adelante y a tener un progreso en el país. Asimismo, la resolución de conflictos tiene que hacerse de una manera pacífica, con herramientas de paz, nada de violencia, de una manera tranquila. Y pues nada, espero que de alguna u otra manera mi información les haya servido. Muchísimas gracias por el tiempo. Adiós.